Hola, ¿cómo les va? Hoy nos acompaña un compañero, un amigo al que quiero y respeto mucho, Víctor de Genaro. Hola, Víctor. Muchas gracias, buenas. ¿Cómo andás? Bien, con ganas de charlar, de escucharte. Víctor de Genaro es uno de los dirigentes más respetados, más emblemáticos del movimiento obrero. Así que como primer pregunta, te la habrán hecho muchas veces, pero nunca está mal empezar por el principio, decía mi abuela. ¿Cuándo empezaste a militar? ¿Cómo empezaste tus primeras armas en la política, en el sindicalismo? En realidad en la política, antes que en la actividad sindical, ahí en Villa Jardín, en Lanús, yo soy de Lanús, y en Villa Jardín haciendo alfabetización de adultos. Empezamos en las actividades. Había un centro urbano, Nueva Parroquia, de José de Luca. Con él nos conectamos, éramos adolescentes, ¿no? Recién recibidos. Y bueno, haciendo actividad y empezamos a meternos más en la actividad militante, social, te diría, ¿no? Ya estaba laburando en minería, pero siempre no desde la actividad sindical. Pasaron varios años y en una asamblea autoconvocada que hubo, bueno, ahí se armó un tole-tole y se eligieron delegados y yo salí electo delegado, pero ahí para bancar el problema. Ya era 1972, estaba por llegar Perón, estaban los prolegómenos de la vuelta de lo que era, ya se imponía, digamos, de alguna manera, las elecciones, se estaba fogoneando, etcétera, y ahí en esa autoconvocatoria nos metimos en el sindicato para protegernos y bueno, y terminé enganchándome en el 73, ya como secretario general de la Junta Interna de Minería, y me enganchó. No tenía ni idea de que me iba a enganchar eso, porque para mí eran todos medio burócratas, ¿viste? Pero, si puedo definir por qué me terminé militando de otra manera distinta, fue el 24 de marzo del 76. ¿Qué significa para vos el 24 de marzo de 1976? El 24 de marzo lo entendí mucho tiempo después, pero me cambió la vida. En esto del sindicalismo yo estaba estudiando, estaba haciendo otras cosas, otra actividad, me gustaba fotografía, cine, no tenía nada que ver. Estaba en otra actividad, en lo barrial, pero el que nos echaran del laburo, que empezaran a desaparecer compañeros, y ahí aprendí a conocer otra Argentina, porque nos echaron y en nuestro sindicato fue autointervenido. O sea, nos echaron del trabajo y del sindicato, porque el que estaba con nosotros pasó a ser colaborador de la dictadura. Y bueno, y a vos te eligen para ser delegado, y para las buenas, pero también para las malas, y fundamentalmente para las malas. El 24 de marzo nos levantamos y yo no sabía, pero escribí en el pizarrón de minería, compañeros, la única legalidad que nosotros reconocemos es la que emana de la legitimidad del voto de nuestros compañeros. Lo decidimos ahí, ante cualquier abuso de la patronal o de la jefatura, informar a los delegados para que obremos en consecuencia, y firmamos. Es todo un pronunciamiento que me marcó. A los pocos días me echaron con la foto esa, nos estaban sacando fotos en ese momento, o sea, no éramos conscientes de lo que era el 24 de marzo. Entonces el 24 de marzo fue el inicio del genocidio. Antes había empezado con Villa Constitución el 20 de marzo del 75. El 27 de junio, cuando echamos a López Rey y Rodrigo, ellos resolvieron que no había con qué darnos como pueblo, no lo podían hacer con el peronismo, en el gobierno lo que querían hacer, y vinieron por el genocidio. Y la verdad que fue eso. Así que para mí fue un punto de inflexión, consciente de que
de que uno está de casualidad, como podía haber estado otro compañero si yo no estuviera. Pasaron 40 años. ¿Pensaste alguna vez que esas ideas políticas, que eso que expresaba Martínez de Oz, en el marco de la democracia nuestro pueblo iba a votar, iba a llegar un gobierno de derecha democráticamente elegido? No, ni de casualidad, ni de casualidad. Mira, si vamos a ver, si pudimos resistir, era porque la estrategia estaba clara, para mí, ¿no? Visto después. Vos imaginate que nos echaron del laburo y del gremio. Desde ahí formamos una agrupación, Anusate, un prócer, Héctor Coagliar, un tipo que había sido resistencia del 55 en la Secreteros Argentinos, en Rosario, el Rosariazo. Ese nos enseñó, fue nuestro puente, ahí empezamos a conocer el país. Yo conocía el país de mochilero, pero no conocía al pueblo. Ahí empecé a aprender, con él. Recorrimos el país durante la dictadura y armamos Anusate, recuperó el gremio. ¿Por qué lo pudimos hacer? Porque en nuestra cabeza la estrategia era recuperar el gremio, y para recuperar el gremio había que recuperar la democracia. Y para recuperar la democracia había que pelear por los derechos humanos, el movimiento obrero, y recuperado la democracia, recuperado el gremio, íbamos a recuperar la CGT, íbamos a recuperar el peronismo, íbamos a llegar al gobierno y decretábamos la felicidad. Esa era nuestra estrategia. Y yo te digo, como le digo a los pibes jóvenes, que yo estaba convencido que íbamos a ganar. Podía no estar yo al final del camino. Eso era la contingencia de la pelea. Pero que llegábamos. Y la verdad que sí. Recuperamos la democracia, recuperamos el gremio que parecía imposible, recuperamos la CGT, el peronismo, y vino Menem. Y se nos cayó el muro y se nos traicionó el peronismo. Chao. Pensar que se iba a caer el socialismo, la verdad que eso es mucho más difícil que hoy esté gobernando Macri. Desde los trabajadores el socialismo era inexorable. Y el capitalismo deviene en el socialismo. Ahora, el socialismo devenir en el capitalismo, eso no nos preparó nadie. ¿Qué balance haces de estos primeros 8 meses? Sin anestesia. Macri es sin anestesia. Y el que subestima se equivoca. Macri subió y ¿qué hizo? 128.000 palos, 128.000 millones de pesos para los agroexportadores. 2,5% del Producto Bruto Interno. Al mismo tiempo, 3.200 millones de pesos, 0,1% para los jubilados y los pibes. Esto es Macri. Es sin anestesia. Macri cumplió de las 4 promesas 3. Se acabó el cepo, devolvió las retenciones, pagó a los hold down, pobreza cero, ni de casualidad. Ni de casualidad. La pobreza es la herramienta de disciplinamiento social más importante generada por el sistema. Vos fíjate, desde que Martínez de Oz llegó la pobreza en aquel 24 de marzo, en el 75 el INDEC midió 6% para Capital y Gran Buenos Aires, pobreza. La dirigía Carlos Noriega. Hago un homenaje, mirá. Carlos Noriega era desarrollista, pero quería un instituto de investigación de estadísticas públicas nacional. No se puede planificar. Martínez de Oz intervino el INDEC, no es nuevo, ni va a ser la última intervención. Lo desaparecieron a Noriega por querer eso. En el 80 obligan a hacer el censo por las políticas internacionales y se mide la pobreza y Martínez de Oz en el 80 da 24%. O sea que la cuadruplicaron en 4 años. La pobreza es producto de la dictadura militar de Martínez de Oz. A partir de ahí, 25. ¿Cuándo había al principio? 6. De 6 a 24. En 4 años. 4 años de dictadura. Sí, señor. O sea que la pobreza Martínez de Oz, ministro de Economía. Sí, no es un designio divino.
La inventan en la Argentina, el hambre en la Argentina está inventado. ¿Vos te parece que en un país donde sobra comida puede haber hambre? Nosotros decíamos en la campaña, 6 meses, el gobierno que no termina el hambre en 6 meses tiene que renunciar por inmoral e incapaz. Además de incapaz, inmoral. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tardás? La comida estoy hablando, no estoy hablando de la pobreza que implica algunas cosas más complejo. Es más complejo porque implica territorio, servicio, infraestructura, casa. Pero hambre, no, es organizar la llegada de la comida a la boca del hambriento. Sobra comida en nuestro país. Exportamos comida, producimos comida. No, es organizar la llegada a la boca del hambriento. Eso es movilización social, organización social, es convocar. Eso es así de simple. O sea que está planificado. A partir de Martínez de O, 24, 33, 25, 28, 40, 30... Nunca bajó de la tercera parte de la población. Nunca. Nunca la pobreza fue menos de la tercera parte de la población. Disciplina la pobreza. Es como la precariedad laboral para los jóvenes. Yo te dije que laburaba en minería. Mi viejo era de minería. Uno ferroviario para toda la vida, ¿no? Qué sé yo, bancario para toda la vida, era así antes. Mi viejo me dice, callate la boca, ¿eh? Yo ya hablaba bastante en esa época. Entonces, me dice, callate la boca, 6 meses tenés que bancar. Porque a los 6 meses te nombraban permanente en el Estado. Y no te podía rajar nadie si no era por un sumario administrativo. Pues tenías asegurar guita en el bolsillo, pagaba el estudio, me empilchaba, salía, me iba de mochilero de vacaciones, pero un dandy, iba a comer afuera, iba al circo, ¿qué querés? 18 años, ¿sabes lo que es eso? Podés soñar en cambiar el mundo porque sos autónomo. Hoy los pibes, 8 de cada 10 de 30 años, no sabe lo que es un trabajo estable. No puede planificar su vida. O sea, no puede soñar, no puede pensar en tener una pareja, no puede pensar en un viaje, es todo un problema. No puede soñar, le precarizaron la vida, no te precarizan el laburo. El trabajo es la herramienta fundamental de la liberación de los pibes. Entonces, hacer pobres y precarios es inhibir a la organización popular. Ahí nos pegan. Por supuesto que esto es algo que uno lo vive a diario, ¿no? El sistema inventa hoy las herramientas fundamentales para llevarse el petróleo, llevarse los minerales, la riqueza agrícola, la riqueza ictícola y el sector financiero. Para hacer todo eso necesita que nuestro pueblo esté domesticado. Así que, como nunca, este gobierno, ¿no? Yo digo, no es una dictadura, ganó con el voto del pueblo, desde ese lugar no lo es, pero tiene el mismo porcentaje de funcionarios de los grupos económicos y de las empresas que tenía aquella dictadura. Esto es sintomático. Desde aquella época que no hay una asunción tan clara de los responsables de las empresas en la Argentina de la función del Estado. ¿Qué perspectiva tenés respecto al tiempo y por qué no ampliás o profundizás ese concepto? Sí, yo te digo, la caída del muro y todo eso, a mí, el mundo, ¿viste? Se abrió. Es decir, las ideologías habían muerto. Sí, se habían muerto, se acabó la historia, no se acabó, y 10 años después estábamos haciendo el 19 y 20 de diciembre. 10 años después. Pero antes, en enero, en el 2001 nos dimos cita en Porto Alegre, miles de resistentes del mundo. O sea que no era de Argentina solo, el mundo dijo otro mundo es posible. Y está apareciendo. Después de Evo Morales, que dijo 500 años de resistencia se acabaron y vamos por 500 años de gobierno. Eso fue después de la caída del muro. El 24 de febrero, Cachorro Godoy, secretario general electo de ATE, hablaba en la Plaza de Mayo, poquitos días después. La Conado Histórica, la FESPROSA, ¿no? Eran los sindicatos
que pelean, seguían peleando. Y estábamos llenando la Plaza de Mayo. Parece que era mentira eso. O sea, la capacidad de resistencia. El 7 de agosto, la movilización impresionante que motorizaron organizaciones sociales, como la CETEC, como la Corriente Clasista, ¿no? Como Barrios de Pie, nosotros, el paro y movilización de ATE y de las organizaciones de la sociedad autónoma, la resistencia en todo el país. Eso sale, te diría yo, bueno, yo confío, porque aprendí a creer en el pueblo. Lo veo por todos lados, resistencia. Ahora, otra cosa es que la resistencia se transforme en la posibilidad de una esperanza distinta. Para cambiar un gobierno, para cambiar algo, tiene que haber esperanza. Y ese es el desafío. Hoy tenemos organizaciones populares 5 o 6 veces más grandes que en el 2001. Las organizaciones populares. Pero hay más fragmentación social. Ahora, esa fragmentación social se transforma o cambia cuando hay una esperanza, hay un proyecto común, hay un destino común, hay un adonde común. Y eso es lo que necesitamos hoy resolver. Vos tenés un juicio de valor duro sobre la CGT. Sí, es un sindicalismo empresario. Es un sindicalista empresario, decís vos. ¿Cómo, ante un gobierno como el de Macri, que expresa esa derecha que vos, yo, que todos recuerdan, tiene que ver con aquellas dictaduras de ajuste, empobrecimiento, destrucción de la industria nacional, cómo podemos acotarle los tiempos, cómo podemos enfrentarlos en términos políticos, electorales, en esta democracia, si tenemos una caracterización tan dura de algunos actores que son del movimiento nacional? Bueno, pero hoy hay un pacto de gobernabilidad muy grande. Ahora, ¿cómo se modifica ese pacto de gobernabilidad? ¿Convenciéndolo a ellos? No. Organizándonos con la gente. Es otra cosa distinta. La CGT puede cambiar, o los dirigentes pueden cambiar o olfatear, si hay un cambio en los trabajadores. ¿No es muy blanco-negro el planteo que haces vos? ¿Blanco-negro? ¿Por qué? Te pregunto. No, al contrario. Soy consciente. ¿Por qué no hay un cambio de la ley de asociaciones profesionales que hizo Alfonsín y Menem? Y Lorenzo Miguel en su momento, no Menem. Menem la ratificó después. Pero, ¿por qué no hay un cambio? El 83,4% de las empresas privadas, de acuerdo a la última estadística que sacó Tomada, después no sacó más, no eligen delegados. Te doy un ejemplo, ¿no? A ver, 83,4%. Un ejemplo provocador, en función de la pregunta que te hice anteriormente. Cordobazo. Si había alguien calificado de burócrata, era el Pío Torres. Sí, era un burócrata. Sin embargo, sin el Pío Torres no hubiera habido Cordobazo. Por supuesto. ¿Y quién Entonces, dijo? No, lo que estoy diciendo es que, más allá de la caracterización que vos haces con mucho valor, que yo puedo compartir o no, pero vos haces con mucho valor y la fundamentás, la política de ajuste y empobrecimiento de Macri me parece que nos obliga a desarrollar políticas donde puedo coincidir que podemos trascender los dirigentes, no solamente en el plano gremial, pero la unidad en todos los planes, y construir y venir de abajo y empujar en el conflicto. Nosotros, en pero si no de... logramos acumular mucha mayoría heterogénea y diversa, van a seguir gobernando, y esta vez no sin dictadura, sino con votos. Totalmente de acuerdo en que es necesario no subestimar el poder de nadie. ¿Qué porcentaje de trabajadores están afiliados a los gremios en general como promedio? Es estadística, no se sabe, ¿viste? Pero más o menos. Pero más o menos. Ya tenés fuera cerca de 7 o 8 millones. Trabajo clandestino, ilegal, precario, no va, ¿no? Monotributista. Eso es trabajo informal. Ya tenés... No, y trabajo esclavo. Sí. No es solamente informal. Sí, trabajo esclavo. Ilegal. Bueno, es algo más. Del resto de las actividades que no son de las tercerizadas, hay una prohibición muy grande, los persiguen, ¿no? A las tercerizadas. O sea que tenés una minoría de las empresas que tienen convenio colectivo. Se calcula que el 19% al 25% tienen convenciones colectivas de trabajo estables, y ahí hay un alto grado de sindicalización. Hay lugares cerrados donde nosotros en lugares donde los trabajadores se concentran en una sola empresa, en el Estado,
que yo tenés un porcentaje muy alto. El astillero Río, ¿no?, del Río Santiago, vos tenés ahí un alto, el yacimiento carbonífero fiscales de Río Turbio, tenés un alto porcentaje. En un ministerio que tiene desarrollo por todo el país, baja el porcentaje. En el Estado tenés mayor porcentaje que en los privados. No hay tanta persecución ni tanto miedo. Hoy hay 4.800 delegados procesados por pelear. 4.800 delegados por pelear. Y tenés hoy en muchos lugares donde los compañeros se quieren organizar y te dicen, vos afuera. Y listo, anda a cantar la Gardel. Entonces, hay dos núcleos después del 24 de marzo, vuelve el 24 de marzo, dos núcleos que no han todavía recibido la luz de la democracia. El núcleo donde se genera la riqueza, las empresas, ahí no entró la democracia de los delegados, y el núcleo de la fuerza de seguridad, tampoco entró. Esos dos núcleos fueron las herramientas de aquel 24 de marzo. Siguen ahí, en la oscuridad todavía, hay que airearla, y para eso hay que avanzar. ¿Por qué yo tengo tanta fe? Hace poco fue 24 de marzo, 40 años. Se movilizó en el país más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. El 70% no había nacido el 24 de marzo del 76. Por eso no nos vencieron. No nos van a vencer. El 70% no había nacido y se moviliza. Otra cosa es ganar. Para ganar tenemos que organizarnos, superar la fragmentación, saber aprovechar y construir política y no engañarse. Yo de lo único que me arrepiento de aquel 24 de marzo es de haber sido tan gil. No me arrepiento de los sueños, de los objetivos, de los valores, de la pasión. Me arrepiento de haber sido tan gil, de haber subestimado al que está. No me imaginé que los tipos podían hacer estas cosas. Por eso no hay que subestimar a Macri. Por eso no hay que subestimar lo que está sucediendo en Latinoamérica. Obama vino el 24 de marzo a caminar por nuestro país. No fue una tontería lo que hizo Macri cuando le dice, señor Rey, me imagino la angustia de San Martín porque se tenía que pelear con España. ¿Qué angustia San Martín? San Martín dijo, quiero ser libre, lo demás no importa, y aunque tengamos que andar como nuestros paisanos, los indios en pelota. Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué están haciendo eso? Porque están disputando el sentido de nuestros jóvenes. Y por eso hay que ir a buscar a los jóvenes con la verdad. Nosotros no somos ni los que pesamos plata, ni los que entregan el país. Y tenemos que salir a convocar a la construcción de un proyecto colectivo diferente. Si se organiza eso, sin lugar a duda, todos esos dirigentes que sobreviven en las estructuras del poder formal, bueno, se van a acomodar o lo iremos modificando, no te hagas tanto problema. Lo nombraste a Raimundo Ongaro, que nos abandonó recientemente. ¿Por qué no nos recordás? ¿O cómo lo recordás? ¿O cómo lo sentís? Un fenómeno. Yo no era, te dije, no estaba metido en el sindicato, ¿no? En el 68, te dije en el 72 recién, pero mi primer 1 de mayo fue en el 68. En Plaza 11 cobramos, nos corrieron, antes te corrían con los caballos, ¿viste? Fuimos nos llevaron unos viejos socialistas, peronistas de ahí de Alsina. Ahí había un anarquista insólito atarse con cadena a un viejo, no le querían pegar, la cana le daban lástima, nosotros lo vimos de paseo con él, se ató con cadena y les gritaba de todo. El tipo se ató con cadena para que no se lo llevara, ¿no? 1 de mayo de 1968. Yo después me enteré que ahí estaba la proclama de los sequeteros argentinos, de Walsh, de Ongaro, de Quagliaro, de Tosco, ¿no? De Santillán. Recién lo supe después. Yo fui como un pibe que iba a esas cosas. No lo conocía y recordé el otro día que una frase que me impactó a mí y que me marcó para ser sindicalista fue: es preferible honra sin sindicato que sindicato sin honra.
Y eso es muy importante. Confundir, se justifica todo. No, tenemos que tener esto porque... Y entregaste un poquito, y después terminás no sabiendo más quién sos. No, la clave está en que nosotros somos trabajadores. Esa es la clave. Y desde esos trabajadores podemos construir. Ongaro fue eso, el sindicalismo de liberación, la autogestión, el creer que podemos gobernar. Los trabajadores somos los generadores de la riqueza y tenemos derecho, porque la producimos, a discutir qué se hace con ella. Ese sindicalismo de liberación era la perspectiva. Claro que somos hijos de eso, de la 62 de Pi antes, de la CGT auténtica antes, de los 10 años de felicidad del peronismo, de lo del 17 de octubre, de la huelga del 36, del 22, de los socialistas, los anarquistas. Somos hijos, nietos y bisnietos de todos esos. Coincido con Víctor. Va a haber victoria, va a depender de nosotros. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos, fue un gustazo. Nos vemos el próximo domingo. Estoy seguro que disfrutó, podemos reflexionar. Un compañero, un militante, Víctor de Genaro. Muchas gracias. Gracias, Víctor, de vuelta, ¿eh? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia.